Vamos a explicar ahora la reducción de ángulos al primer cuadrante. Bien, ¿qué significa esto? Siempre que nosotros tengamos un ángulo que vamos a llamar beta de un cuadrante distinto al primero, va a ser posible relacionar sus razones trigonométricas con las de otro ángulo que vamos a llamar alfa del primer cuadrante que elegiremos de la manera adecuada. Vamos a comenzar esta serie de 3 vídeos con los ángulos del segundo cuadrante. Trazamos nuestra circunferencia goniométrica, por tanto de radio 1, colocamos todos los ángulos en su sitio y vamos a trazar un ángulo cualquiera del segundo cuadrante al que vamos a llamar beta. Si nos fijamos, siempre que tengamos un ángulo de ese tipo, un ángulo del segundo cuadrante, va a faltarle una determinada cantidad para llegar a ser igual que el ángulo llano. Por tanto, siempre que tengamos un ángulo de este tipo, ese ángulo beta se podrá escribir como 180 menos alfa, si trabajamos en grados hexagesimales, o como pi menos alfa si trabajamos en radianes. ¿De acuerdo? Esta entonces es la idea fundamental al trabajar con ángulos del segundo cuadrante. Cualquier ángulo del segundo cuadrante siempre se va a poder escribir como 180 menos alfa o como pi menos alfa. Ahí estaría justamente el ángulo alfa, que es lo que le falta a beta para llegar a ser igual que el ángulo llano. Y este tipo de ángulos, como acabamos de pintar aquí, beta y alfa, son lo que se llama ángulos suplementarios. Son ángulos que suman 180 grados o pi radianes y se llaman ángulos suplementarios. Como ejemplo, si por ejemplo beta es 120 grados, pues entonces alfa sería igual a lo que le falta a beta por llegar a 180, es decir, alfa sería igual a 180 menos 120 sería igual a 60 grados. Esta sería, por ejemplo, una pareja de ángulos suplementarios, 120 y 60. Otra pareja, si tomamos como valor para beta 150, pues entonces alfa sería 180 menos 150, 30 grados. Esta sería otra pareja de ángulos suplementarios. Bien, podemos hacer muchas parejas, todas las que se nos ocurran, de ángulos suplementarios. Siempre que dos ángulos sumen 180 grados, son ángulos suplementarios. Según esto podemos entonces escribir el ángulo beta como 180 grados menos alfa. O sea, el ángulo beta, a partir de lo que hemos dicho, siempre va a ser 180 grados menos alfa. Y el ángulo, está claro entonces que el ángulo que le va a corresponder en el primer cuadrante, pues será, vamos a trazarlo, trazamos esa horizontal, este sería el punto correspondiente del primer cuadrante y entonces resulta que este ángulo alfa también está aquí. De manera que este sería el seno de beta, este sería el coseno de beta, este sería el seno de alfa, este sería el coseno de alfa. Tenemos entonces dos triángulos que van a ser iguales porque tienen dos ángulos iguales, 90 grados y alfa, y un lado, que es el radio, igual. De manera que este triángulo es igual que este otro triángulo, solo que se han puesto en posiciones distintas, pero son iguales, los triángulos son iguales. Según eso entonces, el seno de beta, que como hemos dicho va a ser 180 menos alfa, el seno de beta, es decir, la longitud de ese segmento que está en azul para beta, pues va a ser igual que, este sería el segmento, va a ser igual que esta. Las dos longitudes son iguales y por tanto ambos valores son iguales. Es decir, el seno de beta es igual que el seno de alfa. Para el coseno de beta, que sería el coseno de 180 menos alfa, sería este segmento, sería igual que el otro segmento también. Pero hay una diferencia y es que un segmento está en la parte positiva del eje y el otro está en la parte negativa del eje. Por lo tanto, serán iguales en términos absolutos, es decir, la longitud de los segmentos será la misma, pero
al estar colocado uno en la parte positiva del eje y otro en la parte negativa, los signos cambian, Es decir, el coseno de beta tiene que ser negativo, mientras que el coseno de alfa será positivo. Por lo tanto, para que el coseno de beta valga igual, tenemos que cambiar el signo al coseno de alfa, y por lo tanto esa sería la igualdad. Es decir, el coseno del ángulo beta es igual que el coseno del ángulo alfa, cambiándole el signo. Para el seno no hay que cambiar los signos, pero para el coseno sí. Según esto, vamos a ver ahora qué pasa con la tangente, pero en vez de hacerlo solamente, digamos, teniendo en cuenta los números, vamos a trazar las líneas correspondientes. Esa línea sería la línea correspondiente a la tangente de beta, y vamos a trazar ahora la línea correspondiente a la tangente de alfa. Bueno, esas líneas serían también iguales. Esto es lógico simplemente si nos fijamos en que el cociente de seno entre coseno pues va a ser igual que el cociente de seno entre coseno para alfa y para beta. Es decir, el cociente de seno de beta entre coseno de beta va a ser igual que el cociente de seno de alfa entre coseno de alfa, solamente que los signos van a cambiar. El valor absoluto será igual, pero los signos cambian. Eso se ve también con las líneas trigonométricas. La longitud de los segmentos es igual, pero uno está en la parte positiva del eje y el otro está en la parte negativa. Por tanto, la tangente de beta es negativa y será entonces igual que la tangente de alfa, pero cambiándole el signo. Esto nos da pues esas tres fórmulas. A partir de aquí, pues la secante de beta está claro entonces que será, fijándonos en el coseno, puesto que la secante es la inversa del coseno, pues va a ser igual pero cambiando el signo también. Es decir, la secante de beta cambia el signo con respecto a la secante de alfa. La cosecante, por ser la inversa del seno, pues va a ser igual, la cosecante de beta va a ser igual que la cosecante de alfa. Y por último, la cotangente de beta va a ser menos la cotangente de alfa. Hemos hecho un desarrollo en el cual hemos explicado en detalle, yo creo que se ve bastante claro con los gráficos, cómo se pueden relacionar las razones trigonométricas del ángulo beta del segundo cuadrante con las razones correspondientes del ángulo que hemos escogido del primer cuadrante.